y nos provee siempre lo necesario. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Antes de comenzar a entrar allí en la palabra del Señor, pues comenzamos un nuevo ciclo. Gloria a Dios. Hay ciclos que se cumplen, ciclos que terminan y nuevos ciclos que se comienzan. Gloria al Señor. Y ahora comenzamos un nuevo ciclo en el Señor, gloria a Dios. Y como lo decía mi esposa, en este nuevo ciclo queremos que siempre nuestro pastor sea nuestro Señor Jesucristo. Que Él sea el que pastoree la iglesia, que Él sea el que dirija la iglesia, que Él sea el que decida todo en medio de la iglesia. Porque hay muchos lugares, hermano, donde no pastorea al Señor. Pastorea el pastor en su naturaleza. Pero en muchos lugares ya no se deja pastorear al Señor, ya no se deja dirigir a la iglesia por el Espíritu Santo. Es el hombre el que toma decisiones, es el hombre que determina cosas, gloria a Dios. Y por eso, hermanos, se terminan a veces implementando normas y obligaciones, hermano, que cuando usted aún las va a mirar bíblicamente, son antibíblicas. Gloria al Señor. Y no se trata de eso. Se trata, hermano, de que cada día estemos más cerca de la verdad, en más rectitud, en más concordancia con la palabra del Señor. Y así, hermano, Dios estará y obrará también más en nuestras vidas. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Así igualmente, a todos los que se conecten a través de, en el momento dado, vean este video, esta señal, Dios les bendiga de una manera especial. ¿Por qué lo digo así? Porque estamos acostumbrados que se transmitía aquí en vivo directamente. Pero resulta que en muchos momentos la señal se distorsionaba y la señal dejaba de funcionar adecuadamente. Entonces ahora lo que vamos a procurar es hacer el video y más bien después lo subimos, de manera que quede claro. Porque como aquí no hay buena señal, ni por este lado hay conexiones de Wi-Fi, entonces en muchos momentos los mensajes, el sonido se distorsionaba, la señal. Gloria al Señor. Entonces vamos a procurar hacerlo de esa manera, grabarlo y después se sube el video. Gloria al Señor, gloria a Dios. Así, amado hermano, le invito a tomar la palabra del Señor y vamos a ir al libro de Apocalipsis, al capítulo 3. Gloria al Señor. Libro de Apocalipsis, al capítulo 3. Gloria a Dios. Permítame en un momento que había sacado la hoja que no era. Al capítulo 3. Como lo decía, y vamos a estar leyendo en el versículo 5. Libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 5, y vamos a estar leyendo bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leamos todos a una sola voz. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén.
Padre y maravilloso Dios, Señor, te doy gracias, bendito Padre amado, por tu gran bondad y misericordia, oh Dios. Pero ahora, Señor, te pido y te suplico, Dios de gloria, que tú bendigas, Señor, nuestras vidas, Padre, con tu palabra, Señor, con la palabra que tú has dispuesto en mi vida, en mi alma y en mi corazón, para tu iglesia, bendito Padre celestial. Bendice de una manera poderosa, dispón, Señor, nuestro corazón y nuestra mente para recibir, bendito Dios, tu santa y poderosa palabra, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento, amado hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Yo he venido, hermano, como usted se ha dado cuenta, en una cadena de mensajes, y que todos esos mensajes, hermano, están dirigidos en torno al porqué de la decadencia de las iglesias, y que esta luz nos la arroja los mensajes del Señor a estas 7 iglesias, porque allí podemos captar mucho de lo que al Señor le agrada en las iglesias y a lo que el Señor también les agrada en ellas. Alabado sea el nombre de Dios. Pero en el momento que voy desarrollando estos pasajes, también el Señor, hermano, en cierto momento me dirige a tocar ciertos puntos. Gloria al Señor, gloria a Dios. Y en este caso, hermano, hemos venido hablando haciendo la pregunta, contestando la pregunta de que si alguien que ha sido salvo puede perder la salvación. Y porque hay varias corrientes y varias opiniones en este sentido, porque unos dicen que sí, otros dicen que no. Gloria al Señor. Y que yo he presentado mi posición en lo más cercano allí a la Biblia, en lo cual sostengo que una persona que verdaderamente ha sido nacido de nuevo, ha sido salva y ha sido sellada por el Espíritu Santo, que eso es una obra que el Señor comienza y Él la termina, alabado sea el nombre de Dios. Y que por tanto esto, una persona que ya ha sido escogida de esa manera para el Señor, no puede como tal perderse, porque sería ir en contra de muchos versículos que hablan lo contrario en la Biblia. Gloria al Señor, gloria a Dios. Como el que dice el Señor Jesucristo, gloria a Dios, que nadie le puede arrebatar las ovejas de sus manos, gloria a Dios. Y esto ya empieza a hablarnos de esa certeza y de esa seguridad, gloria a Dios. Pero resulta que en hemos venido mirando que allí en el versículo que leíamos dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. Y que esto da el parecer que como tal eso pudiera suceder, que como tal eso pudiera pasar, que uno se pudiera perder y que el Señor podría en un momento dado borrar su nombre del libro de la vida. Pero que le mostraba también, gloria a Dios, que este libro de la vida no fue escrito en cualquier momento, sino que este libro fue escrito desde antes de la creación del mundo, gloria al Señor. Donde comprobándolo con el versículo que dice: aquellos cuyo nombre no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Allí está dada el tiempo en que fue escrito este libro, y que este concuerda con el pasaje que dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y que sostenía y que esta lección tiene que ver con lo que hablaba el apóstol Pablo acerca de la elección de aquellos 2 hijos que se encontraban en Rebeca, gloria a Dios, que no habían nacido ni habían hecho ni bien ni mal, pero que el Señor ya había determinado algo para que el propósito de Dios permaneciese conforme a la elección, no conforme a las obras, sino conforme al que llama. Y que por eso el Señor había dicho: sin haber nacido, sin haber hecho nada, el mayor servirá al menor. Algo contrario, completamente contrario a la tradición, gloria al Señor. Entonces, amado hermano, esto nos da un reflejo allí de cómo el Señor nos eligió, gloria a Dios. Pero lo que el Señor me permitió, hermano, en medio de todo esto, a lo que me condujo en el desarrollo de los versículos que siguen, nos va a llevar a una cosa. Primero, que los mensajes de autosuperación atentan directamente contra la soberanía de Dios.
que los mensajes de autosuperación estimulan el espíritu de quien lo logra, pero destruye la estima y el ánimo de quien no lo logra. Y que el sentimiento de autosuperación alienta a la persona a valorar virtudes en sí mismo y a señalar a los que no lo pueden como poco esforzados y faltos de fe. Gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque por lo que nos va a llevar siempre la palabra del Señor es a mirar siempre en Cristo, que es Cristo el responsable de todo, de nuestra salvación. Él fue el que hizo todo, alabado sea el nombre de Dios. Es el que obra en nuestras vidas, es el que nos edifica, es el que nos enseña, es el que nos da el crecimiento, es el que nos dirige, es el que nos corrige, es el que nos da la fuerza, es el que nos alimenta. Es la luz en nuestro camino. Todo es Cristo, alabado sea el nombre del Señor. Mientras usted en el mundo, el hombre hace el mundo, lo lleva a usted a que mire hacia usted mismo, en que llevándolo inclusive a hacerle creer que usted puede cambiar su futuro, que usted puede cambiar su destino. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces, lo invito a ir allí al libro de Romanos, en el capítulo 9, versículo 14, gloria al Señor, porque fue allí donde quedamos en el último mensaje. Libro de Romanos, capítulo 9, versículo 10 y 14. Y en el versículo 14 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues ahí Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y es que lo que sucede, hermano, es que alguno podría, como habíamos dicho, alguno podría señalar a Dios de injusto al no escoger salvar a todos. Porque el Señor nos dice allí que Él escogió a unos para que fuésemos santos y sin mancha, alabado sea el nombre del Señor. Mas sin embargo, hermano, Dios no está en esa obligación. Lo justo, y si le dijéramos al Señor: haznos justicia, haz justicia a la humanidad, lo justo, hermano, es que el Señor, al derramar su justicia sobre nosotros, lo justo es que fuéramos todos condenados. Nosotros lo que hemos recibido es la misericordia de Dios. Y nos damos, hermano, cuenta que hay personas que tratan de injusto a Dios. Usted se da cuenta que hay personas afuera que tratan de injusto al Señor y dicen que, pero es que si Dios es real, si Dios verdaderamente existe, entonces ¿por qué tanta pobreza? Entonces ¿por qué tanta hambre? Entonces ¿por qué tanta violencia? Entonces ¿por qué tanta enfermedad? Entonces ¿por qué no llueve? Entonces ¿por qué el Señor nos hace tanto mal? Alabado sea el nombre de Dios. Y dicen: si Dios es tan bueno, si Dios es tan misericordioso. Pero ¿qué es lo que sucede y pasa? Gloria al Señor. Y es que, hermano, párese usted a predicar la palabra de Dios, el evangelio del Señor, en cualquier lugar, en cualquier parque o en cualquier esquina. Párese usted a predicar la palabra del Señor, y usted que se va a dar cuenta, las personas van a pasar y van a menear su cabeza en señal de que no están a gusto de que uno esté predicando la palabra del Señor. Muchos se molestan, muchos se enojan, cierran sus puertas, se van para adentro. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces la gente dice, trata de Dios a Dios de injusto, pero no miramos que cuando se trata de buscar a Dios no nos agrada. No nos agrada que nos hablen de Dios, no les agrada que les hablen el evangelio, no les agrada que les hablen de Cristo. Gloria al Señor. Pero usted se da cuenta que en ese mismo lugar se pone una tarima, un cantante de música popular, y usted se da cuenta que como las multitudes en el momento salen y aplauden, gloria a Dios, y salen de cualquier lugar, y no ha terminado cuando le están diciendo: canten otra, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, el hombre en su ignorancia trata a Dios de injusto, pero no saben reconocer que lo que viven es el resultado de su mismo rechazo a Dios.
Lo que uno vive en el mundo es el resultado de nuestro rechazo, de andar apartados, de andar lejos de Dios. Gloria al Señor. Cuando nosotros mismos andábamos en el mundo, esclavos de los placeres, esclavos del mal, esclavos de toda corrupción, era porque también nosotros estábamos alejados de Dios, y nos damos cuenta que solamente en el momento que miramos a Dios, que reconocemos a Dios, que aceptamos a Dios en nuestras vidas, que venimos al lugar donde Dios se manifiesta, entonces empezamos a ver que Dios es fiel como lo dice su palabra, y que entonces Él sí nos guarda, Él sí nos protege. Alabado sea el nombre de Dios. Pero entonces el apóstol Pablo, viendo que iban a tratar a Dios de injusto por esa palabra enseñada, entonces dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que de Dios, del cual Dios tiene misericordia. Alabado sea el nombre de Dios. Ya hemos dicho, hermano, que toda la humanidad está perdida, destituidos todo de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Y hemos dicho que si la humanidad fuera dejada a sus propias expensas, fuera dejada a su propia voluntad, nadie buscaría a Dios, nadie buscaría al Señor. Gloria a Dios. Y esto de que el Señor escoja, hermano, a unos para ser salvos, no es que el Señor decida arbitrariamente condenar a los demás, como algunos lo dicen, como algunos lo afirman. No, lo que pasa es que la humanidad ya está perdida. La humanidad ya está en condenación. La palabra dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y que no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Gloria al Señor, gloria a Dios. Entonces, hermano, no es que el Señor como tal decida condenar a una parte y salvar a otra parte. No, la humanidad está perdida, la humanidad está condenada. Lo que el Señor ha decidido es de toda aquella humanidad perdida, escogió salvar a unos. Alabado sea el nombre de Dios. Y entonces, yo esto, hermano, lo he dicho, si nosotros tuviéramos conciencia de esto, seríamos mucho más agradecidos con el Señor. Le voy a decir por qué. Porque usted que está aquí, usted que escucha al Señor, usted que viene, alaba y glorifica al Señor, usted que ya le fueron abiertos los ojos, usted que ya es consciente de que tiene al Espíritu Santo en su vida, usted que ya tiene esa conciencia del Evangelio, y usted que puede decir propiamente, yo tengo a Cristo en mi vida, hermano, usted es una de esas personas que el Señor escogió. Usted es una persona que el Señor escogió para mostrarle su gracia, y que a su debido tiempo la llamó, y a su debido tiempo la justificó, y que, como dijo Pablo, el que comenzó la obra la va a culminar. Alabado sea el nombre de Dios. El Señor ya lo tiene a usted en sus manos. Usted ya está en las manos de Cristo, porque el Señor dijo, nadie viene a mí si mi Padre no le trae. Y como usted ya aceptó a Cristo, como usted ya fue bautizado, como en usted ya está el Espíritu Santo, es porque el Padre le trajo a usted y se lo entregó en las manos del Hijo. Alabado sea el nombre de Dios. Y la palabra dice que este es el mandamiento, que todo lo que el Señor le dé, Él no pierda nada. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces esto empieza a darle ¿qué? Seguridad en su vida, y esto tiene que traer tranquilidad en su vida, porque a veces vivimos con el pensamiento, ¿será que si llego o no llego? ¿Será que si termino o no termino? Oh, usted va a terminar, porque usted está en las manos del Señor.
Y el Señor no la sacó a usted o no lo sacó a usted de en medio del pecado y en medio del mundo para después dejarlo morir, para después dejarlo abandonado, para después dejarlo tirado. No, el Señor comenzó una obra en ese momento en que le llamó, y esa obra termina en el reino de los cielos. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Entonces dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Gloria al Señor. Nadie en el mundo mira a Dios, ni nadie inclina su rostro a Él por sí mismo. Ellos aman más el pecado. Los únicos que se detienen a escuchar al Señor, a mirar al Señor, es aquellos que el Señor llama directamente con su nombre propio. Alabado sea el nombre de Dios. Es aquella persona que recibe ese llamamiento eficaz del Señor. Si uno está predicando en un momento en el parque, en una esquina y en algún lugar, y uno está predicando la palabra de Dios, y alguien allí de en medio de todas aquellas personas viene y se interesa por la palabra, viene y recibe la palabra, y viene y se convierte a Cristo, fue porque en ese momento el Señor lo llamó. Alabado sea el nombre de Dios. En el momento en que yo atendí a Cristo, fue porque en ese momento Dios me llamó. En el momento que usted tiene en su memoria que usted atendió a la palabra del Señor, se interesó y recibió al Señor, fue porque en ese momento fue el momento en que Dios le llamó. Gloria a Dios. Así nos dice la palabra que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Mire, el Señor los señaló y el Señor los llamó, y ellos le siguieron. Gloria a Dios. Luego dice la palabra, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Siempre que el Señor llamó a alguien, le atendió y le siguió. Gloria al Señor, gloria a Dios. Porque la palabra nos dice que quien ha resistido a su voluntad. No hay nadie que pueda resistir la voluntad de Dios. No hay nadie que pueda resistir el llamado del Señor. Gloria a Dios. Pero por nosotros mismos no hubiéramos atendido la salvación, no nos hubiéramos esforzado por alcanzarla. Pero cuando Dios nos trata con misericordia y compasión, hace que la queramos y hace que la busquemos. Porque la salvación, hermano, no es como una carrera de atletismo, que aquel que posee más capacidad y que aquel que posee más virtud es el que vence, es el que llega de primero. No, gloria al Señor. Porque aquí la salvación se trata y pende completamente de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que da la capacidad, Él es el que llama, Él es el que, hermano, nos capacita para vencer. Él es el que nos hace vencedores. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Allí más enseguida dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Gloria a Dios. Pero cuando vamos a Éxodo, porque esto es un pasaje tomado de Éxodo, también dice, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Gloria al Señor. Entonces, hermano, el Señor aquí nos muestra que el destino de una persona no depende de su voluntad. El destino de una persona no depende de su fuerza. El destino de una persona no depende de sus esfuerzos. Ni siquiera, hermano, de los que están en el mundo, ni siquiera de los que no creen al Señor, ni siquiera de los que le cierran el corazón al Señor. Gloria a Dios. El destino de una persona, hermano, tanto creyente como incrédula,
depende siempre del propósito de Dios. Porque aquí el Señor, hermano, le está hablando a alguien que estaba completamente en contra del Señor. Alguien que estaba completamente en contra de su voluntad y en contra de su palabra. Pero el mismo Señor le dice: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado sobre toda la tierra. Es decir, que él, Faraón, no se levantó y llegó al puesto y al lugar en que se encontraba por su gran virtud, por su esfuerzo, porque se esforzó mucho, porque era muy sabio. No, él llegó a ese lugar porque fue el Señor, el Dios, el que lo levantó y lo puso allí en ese propósito de él. Alabado sea el nombre de Dios. Y esta palabra, hermano, nos ayuda a entender el ascenso de líderes, el ascenso de presidentes, el ascenso, hermano, de figuras en el mundo a través de la historia, el ascenso de naciones, de cómo en un momento han crecido, han llegado a cierto lugar y después en otro tiempo han caído completamente. Naciones que en un momento, hermano, fueron completamente poderosas a nivel mundial, pero que en un momento, hermano, fueron destruidas completamente. Líderes que en medio de su incredulidad obtuvieron sitios de poder, de autoridad, y gobernaron grandes naciones, pero que en un momento dado también fueron quitados. Alabado sea el nombre de Dios. Aunque ellos están convencidos de que fue por sus fuerzas, de que fue por su inteligencia, de que fue por su esfuerzo, de que fue por su dedicación, porque ellos en ningún momento reconocen la autoridad de Dios. Pero aquí el Señor nos está enseñando que todos ellos han llegado y estado en esos lugares porque es Dios el que los ha colocado, Dios el que los ha levantado, y también es Dios el que los ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Porque esto mismo fue lo que el Señor le dijo a Herodes cuando estaba allí. Y le dijo, y dice la palabra que entró Herodes otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces, Pilato, no Herodes sino Pilato, dice: entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Pero mire lo que respondió el Señor y le dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Mire lo que le está diciendo el Señor: usted tiene autoridad hoy sobre mí porque de arriba se te fue dado, porque con ese propósito se te colocó allí. Y miramos también, hermano, la vida de Judas. Gloria a Dios. En medio de todo, y que el Señor nunca le reprendió conociendo su corazón, porque también Judas fue colocado allí con ese propósito. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. Y esto es lo que la humanidad, hermano, tiende a pensar acerca de sí mismo. Cuando han logrado un fin, cuando han logrado un propósito, cuando han logrado una meta, cuando el que no tenía nada empezó un negocio y después se volvió una empresa, cuando el que no tenía nada comenzó un trabajo, hizo una carrera y después se volvió millonario, porque ese es el éxito en la humanidad. El éxito en la humanidad es siempre cuando usted crece económicamente, siempre cuando usted crece en fama. Gloria a Dios. Ese es el éxito en la humanidad. Gloria a Dios. Entonces, la humanidad tiende a pensar que cuando esto pasa es que lo han logrado por sus esfuerzos, es que lo han logrado por sus capacidades y virtudes. Pero algo, estando aún en medio de los patrones con que yo trabajo, escuchándolos hablar, escuché hablar a uno y dijo, hablando ya del tiempo de la universidad y el tiempo en el colegio, y le decía el uno al otro: ¿no se acuerda del grupo que éramos? Me dijo: pero en ese grupo hay de todo. Hubo unos que se volvieron su excelencia, otros que alcanzaron grandes carreras, otros que hicieron para vivir. Y dijo: y hay otros que se encuentran manejando taxi, y hay otros que quedaron en nada. Gloria al Señor. Mire, del mismo grupo, hijos todos allí, pero todos
no contaron, como digamos, como se dice, con la misma suerte. Gloria al Señor, gloria a Dios. Porque eso, hermano, es lo que el mundo trata de enseñarle al ser humano e inculcarle. El mundo, influenciado por las tinieblas, quiere que la persona se sienta siempre capaz, se siempre autosuficiente, se sienta siempre que lo puede todo, que puede cambiar su destino, que puede cambiar su futuro. Alabado sea el nombre de Dios. Que todo depende, es como dicen hoy en día, de visualización, de quererlo, de desearlo. Alabado sea el nombre de Dios. Y eso no es problema que esté pasando en el mundo. El problema es cuando queremos enseñar eso mismo en la iglesia. Gloria a Dios. Y que todo es desearlo, y que todo es visualizarlo, y que todo es quererlo, y que todo es declararlo por fe. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. Y es tanto así, hermano, que hay gente que se dedica a enseñarlo a otros. Usted se da cuenta que a nivel mundial, a nivel del mundo, hay seminarios, hay encuentros, hay eventos donde a las personas, hermanos, van a escuchar la voz de estos hombres que en algún momento obtuvieron, como dicen ellos, el éxito. Y entonces ellos van a enseñarle a otros la clave del éxito. Gloria a Dios, gloria al Señor. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto? Porque esto se vuelve un arma de doble filo. Gloria al Señor. Y es que, aunque estas enseñanzas, hermano, enseñan a la autosuficiencia, a la autoestima, cuando el mensaje lo dan estas personas y cuando se enseña de esta manera en la iglesia, entonces esto sube el ánimo de quienes lo logran. Esto sube el ánimo de aquellos, como decimos en el mundo, se le dan las cosas. Pero esto destruye completamente la estima de la persona que no lo logra. Porque usted sabe que en medio de un gran grupo de esos, hay algunos que lo logran, pero hay otra cantidad que no lo logra. Alabado sea el nombre de Dios. Usted sabe, usted tal vez recuerda compañeros de su juventud, de que caminaron con usted, que estuvieron en el mismo salón, que estuvieron en el mismo colegio, y tal vez usted tiene memoria alguno de ellos, y tal vez usted vio que algunos prosperaron, que algunos hicieron carreras, que algunos en un momento dado les mejoró su vida económicamente, y que hoy en día tal vez son empresarios, y que hoy en día tal vez tienen propiedades. Pero usted se da cuenta que otros no les pasó igual, y que otros hoy tal vez no tienen nada. Gloria a Dios. Y que otros tal vez hoy están trabajando como usted y como yo. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. Y entonces cuando se enseña todo esto, hermano, de que uno puede y de que es el esfuerzo y que es la dedicación, cuando esto no se le ha dado a la persona entra a culparse a sí misma y a decir: es que yo no hago las cosas bien, es que ellos sí lo hacen bien, es que ellos sí son esforzados, es que ellos sí tienen fe. Gloria a Dios. Es que ellos sí fueron dedicados y yo no lo soy. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, amado hermano, así mismo está pasando en el ámbito cristiano. Se enseña como si fuera la persona la que pudiera hacer las cosas por sí mismo. Y entonces, hermano, cuando no tenemos conocimiento de esto, nos paramos aquí y a veces damos ciertos mensajes golpeando el alma del creyente. ¿De qué manera? Insinuando, hermano, de que usted o no tiene un liderazgo, o no está sirviendo más al Señor, o que usted no es un ministro, porque la culpa es suya, porque no es esforzado, porque no ora lo suficiente, porque no ayuna lo suficiente, porque no se dedica lo suficientemente al Señor. Alabado sea el nombre de Dios.
Pero es que, y a veces tomamos, hermano, mensajes como la vida de José, el joven José, o como la vida de Usías en su juventud, como si todos tuviéramos que ser José, o como si todos fuésemos a ser como Usías, alabado sea el nombre de Dios. Pero usted se da cuenta que aunque eran dos hermanos, el único con tal privilegio fue José, y no los otros dos hermanos. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, ¿a qué le quiero llevar con esto? Gloria al Señor. De que el Señor nos manda diciendo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Por qué? Porque a veces, porque puede suceder que a uno Dios le plació levantarlo y prosperarlo económicamente, pero que ese no es mi caso, esa no es mi situación. Y de pronto yo voy a estar esforzándome mucho y demasiado para cambiar algo que Dios no va a cambiar. Gloria al Señor. Como en el caso de Pablo, que le oraba y le clamaba al Señor para que le quitara ese aguijón de la carne que Dios no iba a quitar. Como en el caso de Job, que le oraba y le clamaba al Señor para que cambiara aquella situación que Dios no iba a cambiar hasta su momento. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, si nosotros, hermanos, fuéramos más conscientes de esto, de que es Dios el que dispone, de que es Dios el que levanta, de que es Dios el que llama, de que es el Dios el que capacita, que es Dios el que coloca el querer, que es Dios el que coloca el hacer, que no es del que quiere, que no es del que corre, sino que es de Dios el que llama. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. A mí me enseñaron eso al principio. ¿Y qué pasó? Uno a veces se mataba clamando y orando por cosas que Dios no iba a cambiar. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. A veces le enseñan a usted que usted con ayunando, pareciera que usted con ayunos pudiera cambiar la voluntad de Dios. Pero el Señor le dijo a David, tu hijo morirá. Y David se fue a ayunar y Dios no cambió tal cosa porque ya lo había determinado así. Hoy en día le meten en la juventud como tal, de que si no están en un liderazgo, si no están en un servicio, si no están en un ministerio, que entonces están desperdiciando su vida. No, es que el que dispone, el que pone y el que capacita y el que prepara y el que edifica y el que pone eso en el corazón de la persona es Dios. Eso, de otra manera, yo lo estoy obligando a hacer algo que de pronto usted en su corazón todavía no lo tiene. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. Entonces, hermano, si fuéramos más conscientes de esto y enseñáramos más al ser humano, a los creyentes, a los hermanos, de aceptar esto en nuestras vidas, veríamos a las personas menos entregadas y menos esforzadas en pos de ministerios, en pos de liderazgos, en pos de estas posiciones, y veríamos más a las personas metidas en pos de tener una relación con el Señor y primeramente conocer la voluntad de Dios en mi vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces, si yo aprendo a conocer primeramente el propósito y la voluntad de Dios en mi vida, entonces yo ya sé qué pedirle a Dios. Y si yo pido al Señor conforme a esa voluntad, conforme a ese propósito de Dios en mi vida, entonces ¿de qué puedo estar seguro? Que Dios lo va a hacer. Gloria al Señor, porque es Dios el que lo tiene determinado, porque fue el Dios el que lo dispuso. Alabado sea Dios. Pero si yo me voy en direcciones y en caminos que son opuestos a la voluntad de Dios, estaré luchando contra Dios, estaré luchando contra el Señor. Gloria a Dios. Es como yo colocarle a usted, hermano, a dirigir aquí y a predicar, si Dios no lo ha llamado a usted a eso. ¿Y sabe qué es lo único que voy a causar? Que usted salga humillado.
que otros se burlen de usted. Gloria a Dios. Y que usted salga herida o salga herido, cuando yo lo estoy colocando a algo que Dios no le ha llamado, y soy yo el que lo estoy obligando humanamente. Alabado sea el nombre de Dios. Hoy en día, eso para nombrar pastores es levante la mano, es como decir levante la mano quien quiere ser pastor. Y muchas personas en la emoción humana quieren servir al Señor. Pero yo le voy a demostrar ahorita mismo por la palabra que el querer no es seña de ser llamado. Gloria a Dios. Y que una persona que quiere servir al Señor, primeramente tiene que meterse con el Señor para que el Señor le confirme si ha sido llamado. Gloria al Señor. Yo les había leído y les había dicho que andando Jesús junto al mar, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí. Mire, no se habían convertido. Y ya el Señor les había mostrado su propósito. Cuando usted tiene un llamado de Dios, le voy a decir algo claro: Dios se lo hará saber desde un principio. Dios le hará saber cuál es su propósito. Alabado sea el nombre de Dios. En el caso mío, lo digo por experiencia, sin yo antes haber llegado a la iglesia, ya Dios me había mostrado en sueños su propósito en mi vida. Gloria al Señor. Y aquí miren lo que dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a estos hermanos y los llamó diciéndoles: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ya el Señor les dijo: vengan en pos de mí, que yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Pero vamos a ver el caso del endemoniado gadareno, que el Señor lo hizo libre, volvió a su juicio cabal, se vistió, volvió y retomó su vida. Y dice la palabra que el Señor, al entrar él en la barca, este endemoniado gadareno vino a él y le rogaba que le dejase estar con él. Mire, él quería estar con él. Y le rogó en la barca como diciendo: Señor, déjame ir contigo, déjame estar contigo. Pero mire, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Gloria al Señor. Mire, él quería seguir al Señor, él quería estar con Cristo, pero el Señor no se lo permitió, porque no era el propósito del Señor en esa vida. Gloria a Dios. O sea, ¿qué le estoy indicando decir con esto? Usted lo primero que tiene que procurar en cualquier camino que usted vaya a comenzar en el Señor es saber cuál es el propósito de Dios con su vida. Y eso no se lo puedo decir yo. Eso lo tiene que averiguar es usted mismo con el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Eso es teniendo una relación usted mismo con el Señor y diciéndole al Señor: Señor, muéstrame cuál es tu propósito conmigo, cuál es tu propósito con mi hogar, cuál es tu propósito con mis hijos, cuál es tu propósito en mi vida. Alabado sea el nombre de Dios. Y cuando el Señor le revele cuál es su propósito en su vida, cuál es su propósito en su marido, cuál es su propósito en sus hijos, entonces en ese momento comience a clamarle al Señor por ese propósito. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, amado hermano, esto no es de venir y hacerlo a usted sentir poco, o hacerlo sentir insuficiente, o hacerlo sentir mal, o manipularlo o obligarlo para que usted entre a servir, a ocupar liderazgo, puestos en la iglesia. No, eso está muy mal hecho. Gloria al Señor, gloria a Dios.
Esto se trata es de llevar a la iglesia a que entren en esa relación con el Señor, a que entren en esa relación con Cristo, a que conozcan el propósito del Señor en sus vidas y que conforme a ese propósito usted se embarque en ese viaje, en esa barca que el Señor ha dispuesto para usted. Y le aseguro que cuando usted entienda ese propósito, que cuando usted entienda esa voluntad y que cuando usted se encamine en ella, todas las cosas le van a salir bien, porque los vientos del cielo van a estar soplando siempre a su favor. Alabado sea el nombre de Dios. Una barca, hermano, para que avance, tiene que ir en pos de los vientos, tiene que saber capturar los vientos, y en eso tiene que ser experto el marinero, el capitán, en saber cómo mover las velas, en saber cómo levantarla, para así capturar el viento, gloria al Señor, y que ésta empuje la barca. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando nosotros, hermano, comprendemos el propósito de Dios en nuestras vidas y nos encaminamos en ese propósito y en esa voluntad, hermano, hemos levantado las velas correctamente y los vientos de Dios tomarán y empujarán aquella barca, la cual es su vida. Alabado sea el nombre de Dios. Y le puedo asegurar que su camino va a rendir mucho más, que usted va a sentir su vida más placentera, más fácil, gloria al Señor. Yo mismo, hermano, lo he experimentado, gloria a Dios. A veces, hermano, uno se esfuerza mucho en conseguir un trabajo, en conseguir una labor. Usted corre para aquí, para allá. Usted presenta una hoja de vida acá, usted presenta una hoja de vida acá. Usted va y se presenta en una empresa, usted va y se presenta en un lugar, pero usted nunca, hermano, se detiene a preguntarle al Señor: Señor, ¿dónde está mi trabajo que tú me tienes? ¿A dónde debo ir? ¿Dónde es ese lugar? Alabado sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. Yo aquí se lo he testificado a muchos de un trabajo que el Señor me anunció. No lo cuento todo porque ya varias veces lo he dicho, pero que el Señor me anunció con nombre propio. Nombre propio. Y que el Señor al otro día dirigió todo para llegar a ese trabajo. Pero que cuando Él me estaba dirigiendo hacia ese trabajo, todo parecía que estaba en contra de mi vida. Y resulta que eso que parecía que estaba en contra de mi vida era lo que el Señor había después dispuesto para llevarme a ese lugar. Usted no piense que porque usted lleva una vida luchando fuerte, pasando dificultades, eso no significa que usted no esté en la voluntad del Señor. A veces lo que sucede y pasa es que tomamos caminos que no son conforme a esa voluntad, y entonces el Señor nos tiene que detener, nos tiene que cerrar puertas para encaminarnos en el camino de Él. Alabado sea Dios. Pero Él, hermano, nos va a llevar en su camino. Él la va a dirigir siempre en el camino y en su voluntad. Desde que usted esté clamando al Señor, desde que usted lo esté pidiendo, gloria al Señor, el Señor va a dirigir siempre su vida, y el Señor va a cumplir su propósito y su voluntad en su vida. Alabado sea el nombre de Dios. Jonás le quiso huir a la voluntad del Señor, pero no se dio cuenta que cuando estaba huyendo humanamente a la voluntad de Dios, más se estaba dirigiendo a lo que Dios tenía preparado para él. Alabado sea el nombre del Señor, porque Dios sabía que si iba y le decía: Jonás, ve y tírate al mar para que un pez te trague, tal vez él no lo iba a hacer. Alabado sea el nombre de Dios. Pero que estando ya allí en alta mar y viéndose obligado, como sucedió, que aún dijo que lo tiraran al mar, ya el Señor tenía preparado todo. ¿Qué es lo que le quiero mostrar con esto? Dios tiene completamente dominio y autoridad sobre nuestras vidas. Todos nuestros días, todos nuestros momentos están guiados, gobernados por el Señor, por el Cristo poderoso. Él dirige su vida, Él dirige su alma, Él dirige todo. Alabado sea el nombre del Señor.
Y que nosotros, en vez, hermanos, de estar luchando contra esa voluntad, lo mejor es aceptarla y decirle: Señor, aquí está mi vida, a tu voluntad, haz como tú quieras, bendito Dios. Y que en vez, hermano, de estar procurando mi voluntad y tal vez luchando contra el Señor, simplemente acepte la voluntad de Dios y acepte lo que Él me ha concedido en mi vida con gozo, con gracia, y entonces lo voy a disfrutar en el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Yo le invito que a usted se ponga de pie en este momento. Oh Rey maravilloso, Padre amado. Porque yo no sé usted cómo ha guiado su vida, cómo ha guiado sus caminos, cómo ha sido guiado su senda, cómo han sido sus experiencias. Alabado sea el nombre de Dios. Pero lo que el Señor quiere decirle en esta noche es que entregue su plena voluntad de su vida en las manos de Cristo, en las manos del Señor, en las manos de Él. Que deje de mirar a su propio deseo, que deje de mirar a su propio anhelo, que deje de mirar a su propio querer, que deje de mirar a su propio camino, y que simplemente desista de ello y que le abra su corazón al Señor y acepte la plena voluntad de Dios en su vida, y que se encamine en ese propósito y en esa voluntad en la cual los vientos del Señor estarán soplando a favor de su vida. Y entonces en ese momento se dará cuenta que será mucho más fácil caminar, que será mucho más fácil avanzar, y que no será una lucha ardua como tal vez hasta el momento ha podido suceder en su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Oh bendito Rey maravilloso de gloria. Cuando entregamos nuestra voluntad en las manos del Señor, hay descanso para nuestra alma. Cuando entregamos nuestra vida en las manos de Cristo, hay descanso para nuestro ser, porque ya no serán tus fuerzas, porque ya no será tu lucha, porque ya no serás tú. Ahora serán las fuerzas del Señor, ahora las luchas serán las de Cristo. Él será el que irá delante de tu vida, abriendo el camino. Él será el que irá allí guiando tu caminar. Él será el que irá allí dándote fuerza, y Él será el que irá allí encaminando todo al cumplimiento del propósito que Él tiene en su vida. Oh santo y maravilloso Dios, oh Rey maravilloso, Padre amado, oh sublime y poderoso Señor. Tú eres el Dios santo, tú eres el Dios sublime. Oh santo.